Bueno, ¿cómo están? Nuevamente aquí encontrándonos. Yo feliz haciendo este ciclo de entrevistas con personajes interesantes y que, bueno, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Hoy llega el turno de una personalidad de la cultura, digamos, como dirían los locutores de antes. Una personalidad de la cultura aquí de Miami. Él es peruano y es muy conocido por manejar una editorial, suburbano.net, y también porque escribe, así que es escritor, editor. Tiene varias cualidades y tiene varias aristas su trabajo profesional diario. Se trata de Pedro Medina León. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Erwin, muchísimas gracias por tus palabras y por la invitación. ¿Cómo anda todo? ¿Estás, dije bien tu descripción? ¿Qué podrías agregar o quitar? La versatilidad. No, sí, bueno, yo me presento como escritor y editor. Uh-huh. Y en un segundo plano diría gestor cultural, porque también tengo una división o una parte que se dedica a hacer gestión cultural. Mi rol principal es escribir. Uh-huh. Tengo algunos libros publicados y editar. Me gusta mucho la labor de edición, potenciar nuevos autores, pensar proyectos de antologías y cosas así. Una pregunta que me gusta mucho hacer y que es media tonta, yo creo, que muy usada, pero es, ¿en tu familia había gente a la que escribía o que sí desarrollaba esta pasión tuya? Claro que sí. Por el lado materno, mi abuelo, bueno, que fue un escritor, no sé si la palabra correcta sea frustrado, uh-huh, pero yo recuerdo mucho de niño que me sentaba con él en su pequeña biblioteca y él me mostraba unos libros que había escrito, que había publicado a nivel de amigos nada más. Después tengo un tío que es un escritor, periodista peruano, que sí es muy reconocido, se llama Rafael León, y todo el lado materno, uh-huh, son periodistas de investigación y escritores. ¿Y el lado paterno? No hay pluma por ahí literaria. Hay? Negocios, más orientado hacia los negocios, de lo profesional, pero no hacia la cultura ni el arte. Tú eres de Lima, ¿no? De Lima, sí. Siempre hay un tema con Lima, que si es lindo, que si es feo, porque también está esa frase que creo que viene de una poesía, que Lima la horrible. Y siempre estamos polemizando, y los que hemos ido, como la gente que ha ido, como me pasó a mí, encontramos que es maravillosa, sí, ¿no? Que se la cuestiona y se habla mucho de eso, de la estética de Lima. Claro que sí. Mira, yo te comento una cosa. Yo a Lima la vine a descubrir uh-huh, cuando ya no vivía ahí. Cuando uno vive, generalmente no aprecia del todo lo que tiene a mano, ¿no? No le gusta el tráfico, no le gusta la violencia, la delincuencia, qué sé yo. Pero cuando yo me fui, cuando yo ya tengo 17 años acá, uh-huh, empecé a volver a Lima, ya más como visitante. En ese entonces era mi novia, no mi esposa, iba con mi novia, me iba a pasear por el centro de Lima, me iba a pasear por algunos barrios emblemáticos, pintorescos de Lima, y me parece una ciudad preciosa. A mí Lima me parece una ciudad bellísima. ¿Y tú de dónde eras? ¿De qué barrio? San Isidro, el barrio de San Isidro. Y bueno... Es un barrio de clase alta, ¿no? Así dicen. ¿Tú eres de clase alta? ¿Vienes de familia de clase alta? No. Yo me desarrollé o me eduqué, me crié en un contexto, sí, no te voy a decir que no, de una clase acomodada, bien acomodada, alta, privilegiada, donde me eduqué, gracias a Dios. Yo creo que lo más valioso, lo más importante que tengo es la educación que recibí y mis amistades, mi entorno, mi círculo social. Ahora bien, mi familia nuclear no, digamos, hablando de lo económico, no necesariamente era una familia de clase alta, pero nunca nos fue mal. En algún momento, al final, antes de venirme para acá, hubo algunas carencias definitivamente, pero éramos una clase media acomodada, ¿no? Por decirlo así. Pedro, volviendo aquí a Lima. Aquí a Miami. A Miami, quiero decir. A este presente, 2019. ¿No crees que la faceta de editor, a veces no te da miedo que la faceta de editor tape un poco a la faceta de escritor? Sí, antes que termines de hacerme la pregunta, sí. Uh-huh. Pero te gusta mucho editar también. Me gusta mucho. Pero tú sabes que es algo que yo siempre me he cuestionado. Siempre. Y a veces digo, ya,
déjalo, que a ti lo que... O sea, a mí... ¿Deja qué? La edición. La edición. Pero me dura 10 minutos la convicción de dejar la edición a mí. Pero siempre tengo eso, ¿no? Aunque mis amigos y muchos colegas me dicen, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero yo siempre tengo esa... Pero ¿no está un poco ese gusto tuyo por editar y por publicarle libros a otros? ¿No tendrá un poco que ver con esa imagen que me dices tú de tu abuelo, con algunos libros que él editaba privadamente y quizás no con la repercusión que hubiera merecido, hubiera querido? Muy probablemente. ¿Lo has pensado? A mí hay algo... Sí, yo siempre, a pesar que mi abuelo murió hace muchos años ya, yo siempre en esto tengo la imagen viva de mi abuelo. Yo siempre digo, yo le decía el Tata, ¿no? Y de verdad yo creo que es... mi mamá y mis tías dicen, tú eres la persona que más ha querido el Tata, ha sido tú. Y yo creo que el amor que yo tuve por mi abuelo ha sido una cosa inexplicable, ¿no? Y yo siempre me pienso mucho en él, en todo, cuando hago todo esto, ¿no? Y digo, ¿qué diría el Tata? ¿Qué pensaría? ¿Estaría contento? ¿Estaría orgulloso? ¿Qué diría de mis libros? Pero sí, o sea, es eso. Y a mí, por otro lado, me gusta muchísimo crear comunidad cultural, ¿cierto? Crear comunidad cultural, un ecosistema literario, hacer una movida cultural, y para eso necesitas escritores, necesitas editoriales, revistas web. Entonces eso es lo que eso me gusta muchísimo. Bueno, estamos conversando hoy con el gran Pedro Medina León, editor del libro suburbano.net. Pongan Pedro Medina León y van a encontrar las cosas pónganlo en Google y van a encontrar las cosas que ha hecho, que está haciendo. Ha escrito varios libros también. Pedro, cuando uno se enfrenta a las páginas en blanco, empieza a escribir historias, ficciones o bueno, a contar, a hacer un relato, ¿qué tanto debe pensar en los demás, en agradar a los demás? Yo no pienso en nadie. Nunca, o sea, no sé, mi opinión personal es: escribe lo que tengas que escribir. No pienso ni en mi mamá, ni en nadie. O sea, el que le guste bien, el que no, también. Porque al final de cuentas, no llegas a un texto honesto, ¿no? Entonces... A mí me pasaba, Pedro, que no sé si... Creo que no tenía el talento de estos literatos, ¿no? De un gran literato, pero... A los 14 años leí Crónica de una muerte anunciada, y empecé a leer las cosas de García Márquez y siempre pensé... No, o sea, nunca voy a escribir como esta gente. Yo no me voy a poner a escribir ficciones. ¿A ti eso no te amedrentó? ¿No te amedrentó ser del país de Mario Vargas Llosa? Sí, mira, te cuento brevemente cómo es mi transición a la literatura, porque yo estudié leyes, ¿ok? Yo estudié leyes. Me remonto a la primera pregunta que empezamos a hablar. Yo venía de un entorno muy conservador, muy clasista, en ese sentido, en que los que leían eran abogados, y los que tenían cierto talento para los números eran administradores o economistas, ¿verdad? Yo siempre tuve facilidad para la lectura, me gustó mucho, y la redacción me llamaba mucho. Entonces estudié leyes. Y a mitad de carrera, a los 2 años, me di cuenta que yo me iba a ahorcar con una corbata si seguía el camino de las leyes. Y yo siempre leí y leía novelas de Capote, me acuerdo de Truman Capote, pero en la universidad, en los primeros años universitarios, empecé a leer ya más afiebradamente, y me leía todo. En mi cuarto había un librero, porque no había donde más acomodarlo, con toda la colección de Vargas Llosa, García Márquez, Capote y demás. Y me empezaba a leer Vargas Llosa, y yo me iba a los juzgados civiles en el centro de la ciudad, leyendo esas ediciones de bolsillo que se caen a pedazos de Vargas Llosa, y yo decía, yo necesito escribir como este hombre. Acá está, esta es la vida, acá está la felicidad. Obviamente yo dije, después cuando aterricé me di cuenta, escribir como este hombre es impensable, pero hay que escribir. Pedro, me acuerdo yo estando en la universidad y enterarme, admito una falencia mía, ¿no? Como a los 20 años, de 20, 19, 21 años, me enteré de que un escritor en general hacía toda una estructura de un libro. No es que se ponía y iba saliendo de la musa y se inspiraba y un día escribía sino que hay que más o menos delinear los personajes, la trama. ¿Eso tú lo haces también? Claro. ¿Y dónde lo haces? ¿En un cuaderno, en un pizarrón? ¿Dónde? Por supuesto. O sea, yo digo que lo de menos... es la musa.
siempre vas a tener, no sé, una imagen, algo que te genera una historia. De repente, no sé, la camisa de Jeremías me da para escribir una historia. Pero una vez que tienes, pum, el gatillo de la creatividad se ha disparado, yo empiezo en mis cuadernos a tomar muchas notas. Después agarro los flashcards, las fichas, empiezo a escribir capítulos, delineo a los personajes, los escribo hasta el árbol genealógico del personaje. Así no vaya a mencionar a su papel en la novela, pero los voy conociendo. Yo me demoro mucho tiempo en el proceso de esa fermentación del libro. De hecho, ahora estoy recién empezando a pasar a la computadora un manuscrito, fichas que estoy escribiendo hace más o menos un año. Entonces ya veo las fichas, veo el cuaderno y no tengo nada más que hacer. Pero ya ahí se transforma como en un trabajo, ¿no? Sí. Un trabajo como cualquier otro. Es un trabajo. Yo me pongo horarios. Pero lo han hecho todos. Yo me imagino. Sí, claro que claro, sí. García Márquez, todo el mundo. Es que, claro, porque es que si tú te pones a escribir. ¿Será por eso que nunca pude escribir? Quise hacerlo. No me refiero. Es que si tú te pones a escribir una novela y ahora escribes un capítulo y esperas a que te llegue la musa 45 días después, ya te olvidaste lo que escribiste. Entonces, yo cuando ya me siento a escribir, digo, ok. No te tape ahí con la cámara con la mano. ¿Y qué? Yo me trazo un número de horas diarias de escritura. Escribo todo el primer draft, todo el primer borrador, sin parar. Y de ahí empiezo la edición y me asigno unas horas diarias de edición. Son 2 o 3 horas, ya sea muy temprano en la mañana, cuando es edición, y cuando es escritura es bastante más tarde. Me cansé, creo que yo no voy a escribirlo nunca, ese libro de ficción. Estamos con Pedro Medina León, que vive en Miami desde hace como 15 años. ¿Cuántos años? Llegué en el 2002. 2002. Quedan 3 o 4 minutos de entrevista. Pedro, en 3 minutos, 2 o 3 minutos, ¿te animas a decirme, mencionarme tus libros y decirme de qué trata cada uno? Tour. En 3 minutos. Tour es un compendio, una vuelta por la cultura popular de Miami, es un compendio de crónicas y ensayos breves, en clave pop, sobre la historia de la ciudad, personajes célebres y su relación con la ciudad. Es el primer libro en español que cuenta un poco la historia de Miami desde la no ficción. Viaje One Way, que es una antología de escritores de Miami de distintas nacionalidades, que edité junto a Hernán Vera Álvarez. Varsovia es una novela de mi serie de libros, Varsovia y Marginal, de mi serie de libros, donde tiene un personaje que se llama El Comanche, que es un ex inspector privado, que es un vehículo para explorar los bajos fondos de la ciudad de Miami. Siempre tiene algún casito que resolver, y ahora está saliendo en estos días Americana, que es una nueva novela de la saga de Comanche. De Miami, ¿no? Sí, es ambientada en Miami. Es la primera vez que desde la ficción me propongo contar algo de Miami. Te voy a explicar por qué. Va en 2 tiempos. 1958, tiempo presente. 1958, un grupo de jóvenes revolucionarios viven en un chalet en lo que hoy sería la pequeña Habana, conspirando para sacar a Fulgencio Batista de la isla, de Cuba. ¿No? Entonces, apoyaban, de alguna manera, lo que se venía como revolución allá, que era una esperanza para mucha gente. En tiempo real, en tiempo presente, el Comanche, eso es un hostal ahora, y el Comanche vive en ese hostal, aquí en la pequeña Habana, en la calle 8. Y no te voy a decir la conexión que hay entre ellos, entre el pasado y el presente, pero es un viaje entre pasado y presente, mientras el Comanche va desenredando un casito nuevo donde tiene que desenmascarar a unos dueños de un telemarketing que lo han estafado a él con una plata. Americano se llama. Americana, sí. Es el nuevo libro de Pedro Medina León. Pedro mencionó hace un rato a Jeremías. Ya he hecho algunos de estas entrevistas de este ciclo y me olvido a veces. Jeremías Lawson, que es un gran artista, un gran también escritor, cantautor, y bueno, está dirigiendo, ¿no? estas grabaciones que estamos haciendo. Espero que disfruten estas entrevistas. Pedro, tengo varias entrevistas anotadas aquí, pero bueno, tenemos que cerrar esto. Me gustaría que me digas algo sobre Miami, que recomiendes un par de lugares de Miami, por distintas razones, brevemente. Un par de lugares de Miami por distintas razones. Porque eres un gran conocedor y porque el libro Tour trata de eso, ¿no? Sí, a ver, Española Way me parece que es un sitio... Miami Beach. En Miami Beach, que es un sitio muy interesante porque es un proyecto frustrado de
de una comunidad de artistas y en gran parte fue porque Al Capone se instalaba ahí con la mafia. Es una pequeña apéndice en Miami Beach, muy interesante. Y después Coconut Grove. Coconut Grove, que me parece que es uno de los sitios, es la primera ciudad que se inscribió en Miami. Hay mucha historia, mucho hipismo, mucha contracultura hubo. Y si me permites uno más, Overtown. Perfecto. Súper, Pedro, muchas gracias. Súper, porque eres imparable, no, aparte eres un gran padre, un gran hombre de familia y también un gran trabajador, así muchas que gracias. Gracias por haber venido, te felicito por todo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Jerome. Bueno, para cerrar ahí cuento con una historia autorreferencial, como diría mi amigo Boscacci. Me acuerdo que yo me enamoré de Miami y de casualidad venía de paso, bajé en un taxi en Miami Beach, en el Clay Hotel, que estaba en la esquina de Washington y Española Way, precisamente. Vi ese cielo azul a mediados de los años 90, esa tranquilidad, y dije, aquí me tengo que quedar. Bueno, será hasta la próxima, y los que no han estado nunca en Miami, que nos escuchan, nos ven, les recomendamos los lugares que dijo Pedro y cualquier otro lugar de Miami que es muy lindo. Será hasta la próxima.